Gracias. Hola, hola, buenas tardes con todos. Hoy día nos conectamos para poder descubrir un poco más del tema que estamos desarrollando, en este caso el tema de neuromarketing. Como siempre, dar las gracias a CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por permitirme este espacio de poder estar con ustedes compartiendo conocimientos y experiencias. Vamos a dar inicio a esta sesión. Es la sesión número 4 del módulo 1 y vamos a estar hablando acerca de los fundamentos y algunas herramientas de investigación de mercados, ¿correcto? Vamos a ver de qué manera podemos descubrir lo que piensa o lo que siente el consumidor, ¿correcto? Mi nombre es León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Supply Chain Management. Muy bien, a ver, justamente estas herramientas de investigación de mercados surgen a raíz de querer conocer bien la forma de pensar y actuar de los consumidores, ¿correcto? Entonces, en el mundo de los negocios, antes de iniciar algún proyecto, es fundamental poder investigar el mercado para evitar riesgos futuros, ¿correcto? En este momento no podemos darnos el lujo de lanzar un producto que nos parece que va a tener éxito en el mercado, ¿sí? Antes de esto tenemos que realizar una consulta al mercado prácticamente, ¿no? A los potenciales consumidores y decirles de qué manera quieren un bien o un servicio, ¿sí? Básicamente esto sucede porque los recursos son escasos. No nos podemos dar el lujo de poder lanzar un producto al mercado sin que éste sea aceptado por los consumidores. Previamente tenemos que analizar el mercado y de qué manera quiere un bien o un servicio. ¿Correcto? Entonces, cada vez más las organizaciones o los emprendedores están en relación a esto, ¿no? De querer lanzar proyectos al mercado que sean pues rentables y que sean seguros, ¿sí? Pero esto no lo podemos determinar si es que antes no hacemos un análisis del mercado, ¿correcto? Entonces, justamente esto es lo que vamos a analizar el día de hoy en relación también un poco al neuromarketing. Sabemos que el neuromarketing va mucho más allá de simplemente utilizar herramientas tradicionales como la encuesta, la observación, la entrevista, etcétera, ¿no? Y justo lo vamos a analizar hoy. Muy bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿no? La escasez de los recursos lleva a que las organizaciones cada vez emprendan proyectos a la segura. Muy bien. También nos dice que la investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia, ¿no? Obviamente en relación al marketing, ¿sí? Esto se encarga de obtener y proveer datos, ¿no? E información necesaria para que se puedan tomar decisiones, ¿no? En relación a la práctica de la mercadotecnia. Tal es así de que al momento de realizar una investigación de mercados, un emprendedor, por ejemplo, va a poder determinar qué cantidad de posibles consumidores o posibles clientes van a adquirir el bien o servicio, ¿correcto? Ojo, estas herramientas de investigación de mercados que vamos a ver no son al 100% fiables, ¿sí? En un momento lo vamos a descubrir por qué. Muy bien, entonces, básicamente, la investigación de mercados va a proporcionar información y datos. ¿A quién va a proporcionar información y datos? Al interesado, ¿no? En este caso, a alguien que esté deseoso de poder lanzar un producto o un servicio al mercado, ¿correcto? Muy bien, entonces, recordemos también en esta parte que dato e información no son lo mismo, ¿correcto? Un dato es ¿no? Algo que está aleatorio que en sí no nos dice mucho, ¿correcto? En cambio, la información es el procesamiento de datos y obviamente estos datos son ordenados para que en su conjunto puedan decir algo, ¿no? Entonces, la información básicamente es el procesamiento de los datos y obviamente ordenados para que puedan dar a entender algo, ¿correcto? Y esta información es la que sirve para poder tomar decisiones.
Muy bien, justo aquí vamos a analizar la parte de si son fiables o no son fiables las técnicas y herramientas que se utilizan dentro de la investigación de mercados, ¿no? Tenemos ahí que no son 100% fiables, ¿correcto? Básicamente, ¿por qué no son fiables, no? Por ahí alguno se preguntará y dirá, yo quería hacer una encuesta, una entrevista a mis potenciales consumidores, pero ¿por qué no son fiables? Obviamente, tienen un grado de fiabilidad, pero no llegan al 100%. Básicamente porque los consumidores, las personas, nosotros, tendemos a mentir en algún momento, ¿correcto? Sí, influencia de factores externos o internos y muchas veces el potencial consumidor ni él mismo entiende por qué miente. ¿Sí? Se han hecho investigaciones, se han hecho estudios de esto y se han demostrado efectivamente que el comportamiento humano es muy diferente cuando está rodeado de personas y cuando está solo. Por lo tanto, estas herramientas no son 100% fiables, pero sí ayudan a reducir considerablemente los riesgos. ¿Sí? Y obviamente el riesgo es la posibilidad de que algo no suceda como lo esperamos. ¿Sí? Muy bien, entonces, que quede claro que estas herramientas, básicamente la investigación de mercados no es 100% fiable, pero sí nos ayuda a la reducción de los riesgos, ¿no? Y también los gastos, obviamente, porque el riesgo más allá también estaría representado por los gastos innecesarios en el cual puede incurrir una empresa o un emprendedor, ¿correcto? Muy bien. Tenemos aquí algunos aspectos dentro de la investigación de mercados que es posible lograr, ¿no? Gracias a la investigación de mercados, ¿qué cosas podemos lograr? Y ahí tenemos una serie de acciones. En este caso, podemos identificar oportunidades y o problemas de la organización, ¿sí? Ojo que la investigación de mercados no solamente está orientado al lanzamiento de un nuevo bien o un nuevo servicio al mercado, ¿correcto? Sino también la investigación de mercados se puede hacer antes, durante y después de lanzar un bien o un servicio al mercado, ¿correcto? Entonces, si yo hago una investigación de mercado antes de poder lanzar un bien o un servicio, voy a poder identificar qué oportunidades existen en el mercado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hago una investigación de mercados después de haber lanzado un bien o un servicio al mercado? Obviamente voy a poder identificar qué problemas hay en ese, ¿no? En el lanzamiento de mi bien o servicio. ¿Qué cosas no coinciden con lo que el cliente esperaba? ¿Correcto? Y también podemos hacer una investigación de mercados posterior, ¿no? De repente no me fue bien con algo, fracasé o obtuve una experiencia no muy agradable, pero podría recibir retroalimentación de esto para en la próxima no cometer las mismas acciones, ¿no? O no realizar ese tipo de acciones, ¿correcto? Muy bien. También nos va a permitir evaluar y perfeccionar las estrategias y tácticas del marketing, ¿correcto? A través de la investigación de mercado nosotros podemos determinar si nuestras acciones que estamos realizando o los mensajes que estamos enviando a nuestros potenciales clientes están teniendo el impacto que deberían o no, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver algún cambio de repente en nuestras estrategias o tácticas. ¿Por qué no? ¿Sí? También la investigación de mercados nos va a permitir lograr explorar en profundidad los insights, ¿no? Y las motivaciones del consumidor. Básicamente, los insights son motivos profundos o motivaciones profundas que surgen de manera espontánea frente a algún estímulo, ¿correcto? Por ahí, ni el mismo cliente puede explicar por qué siente una atracción especial por algo en específico. Sí, es que esto, como hemos ido hablando a lo largo de estas clases, me están relacionados con experiencias profundas que son agradables al cerebro y el cerebro quiere nuevamente revivirlos, repetirlos, porque le es agradable, le representa un placer, ¿correcto? Entonces, esos son los insights, aquella conexión especial que hay
entre el cliente y una marca en específico, ¿sí? Muy bien, también la parte de la investigación de mercados nos va a ayudar a testear una campaña, ¿no? Midiendo el impacto y la creatividad de las piezas publicitarias, evitando inversiones fuertes, ¿no? Antes de lanzar una campaña publicitaria, a través de la investigación de mercados podemos determinar si este va a tener un impacto positivo o un impacto negativo, ¿no? Y de qué manera podríamos mejorar la creatividad de nuestra publicidad de repente para evitar obviamente, inversiones fuertes en este tipo de campañas publicitarias. Ojo, se ha demostrado a través del neuromarketing que muchas de las campañas publicitarias no tienen la acogida que debieran, no tienen el impacto que debieran, ¿sí? Es más, las herramientas tradicionales no están teniendo el mismo impacto. ¿Por qué? Porque se están utilizando formatos de hace 10, 15, 20 años atrás. Y obviamente las necesidades de las personas, la forma de reaccionar a algo ha cambiado, ¿no? Y sabemos ahora más aún que las personas están orientadas a temas tecnológicos, redes sociales, ¿no? Entre otros aspectos, y están dejando de prestar atención a lo tradicional, por así decirlo, ¿correcto? Tal es así de que esto se ha intensificado tanto que ha surgido algo que se llama el marketing de guerrilla, ¿no? Y utilizan estrategias muy, muy interesantes para poder llamar la atención de los consumidores antes que la competencia, ¿correcto? Muy bien, también algo que nos va a ayudar a determinar la investigación de mercados es cuál sería la demanda potencial, ¿no? De un mercado y la sensibilidad ante varios segmentos, ¿correcto? La investigación de mercados nos va a ayudar a ver qué número de personas aproximadamente estarían dispuestos a adquirir el bien o servicio o estarían dispuestos a pagar el precio que yo voy a darle a mi bien o servicio, ¿correcto? También a través de esto de la investigación de mercados podemos determinar cuál es el precio adecuado más o menos, ¿no? ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar el cliente para un bien o un servicio? ¿Correcto? Ojo, a través de la investigación de mercados también podemos determinar cuál es la sensibilidad que hay de un segmento a otro. Recordemos que en marketing el segmento o segmentar básicamente es dividir el grupo, perdón, dividir el mercado en grupos homogéneos, ¿no? Que tengan características similares para poder estudiarlos mejor, ¿ya? También nos va a permitir evaluar el nuevo producto o empaque, así como las promociones que podamos hacer. Por ahí existe la muestra del producto previo al lanzamiento. Me acuerdo siempre cuando hablo de esto, de una publicidad muy interesante que ha pegado bastante, pero que el producto se lanzó y en cuestión de meses desapareció. No sé si ustedes han escuchado hablar de Hugo, el que puso la leche al jugo, ¿verdad? La campaña publicitaria fue bastante interesante. Tuvo la acogida que, ¿no? Y el impacto que necesitaba, pero al momento de lanzar el producto, hubo algo que no habían considerado de repente, ¿no? Habían hecho bastante expectativa con la publicidad, que todo el mundo estaba esperando de repente el lanzamiento de este producto, pero cuando se lanzó al mercado no era lo que realmente los consumidores estaban esperando, ¿sí? Y hubo ahí una brecha, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí algunas promociones muy, ¿no? Muy sobrevaloradas, por así decirlo, a las expectativas de los consumidores. También nos va a permitir testear el posicionamiento de la marca y de la competencia, ¿no? Analizar quién tiene liderazgo en el mercado, ¿no? La competencia o mi marca, ¿correcto? Esto y estas cosas nos van a ayudar la investigación de mercados, así como la actitud hacia un canal determinado, ¿no? O la ubicación de los puntos de venta, ¿no? Las promociones, los incentivos y muchos aspectos más, ¿correcto? Eso es lo que nos va a proporcionar la investigación de mercados. Tenemos también algunos objetivos de la investigación de mercados y básicamente hablamos aquí de tres objetivos, ¿sí? Un objetivo social en el cual
la investigación de mercados busca satisfacer las necesidades del cliente a través de un bien o un servicio, obviamente que cumpla los requerimientos y deseos que exige un cliente, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? En relación al objetivo social que tiene la investigación de mercados. Buscar de qué manera puede proporcionar un bien o un servicio al mercado que cumpla las expectativas, ¿no? Exigidas por el cliente, ¿correcto? El otro objetivo de la investigación de mercados es el objetivo económico. En este caso busca determinar el grado económico de éxito o fracaso que puede tener una empresa, por ejemplo, ¿no? Básicamente en relación a lanzar un nuevo proyecto al mercado, ¿no? Y de qué manera este tendría un impacto de manera económica, ¿no? Si sería positivo o negativo, ¿correcto? Entonces, esto sucede básicamente al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo bien o un nuevo servicio a este, ¿no? Entonces, el objetivo o uno de los objetivos también de la investigación de mercados justamente sería eso, ¿no? Determinar el grado de éxito hablando económicamente de un proyecto, ¿sí? Otro aspecto, otro objetivo de la investigación de mercados es el objetivo administrativo, ¿sí? Bueno, esto muy poco se habla, pero va a ayudar a desarrollar, ¿no? Un negocio en sí mediante la adecuada planeación, organización y control de algunos recursos o áreas que conforman una organización, ¿correcto? Entonces, esto también podría ayudar a una organización para poder determinar de qué manera está realizando sus planes, ¿no? O de qué manera está organizado. Básicamente, entonces, tenemos estos 4 objetivos de la investigación de mercados, ¿no? Objetivo social, objetivo económico y objetivo administrativo. Ya ingresando más o menos a los métodos y a las técnicas de la investigación de mercados, debemos considerar algo importante, que existen, ¿no? Investigaciones de mercados concluyentes e investigaciones de mercado exploratorios, ¿sí? Y básicamente las características las tenemos ahí. Por ejemplo, una investigación concluyente va a ayudar a resolver un problema en específico, ¿sí? Por otro lado, la investigación exploratoria ayuda a definir un problema, ¿no? Más que a resolverlo, ¿correcto? Entonces, desde ahí ya partimos la diferencia de estos dos. Una investigación de mercados concluyentes va a ayudar a resolver un problema. Por otro lado, la investigación exploratoria va a ayudar a definir un problema en particular, ¿no? ¿Qué características más presentan? La investigación concluyente es cerrada y dirigida hacia un objetivo. En cambio, la exploratoria es abierta y flexible para poder determinar qué problema podría existir. Sí, muchas veces se utiliza la investigación exploratoria porque no conocemos las debilidades de nuestra empresa o qué aspectos no son agradables para el cliente. Entonces podemos lanzar o podemos realizar una investigación exploratoria para ver cuál es el problema que como empresarios o como empresa no nos estamos dando cuenta, ¿no? Otra característica es que la investigación concluyente prueba las hipótesis, ¿no? En cambio, la exploratoria va a generar una hipótesis, ¿correcto? Muy bien. Otro aspecto, recordemos que la hipótesis es una suposición, ¿no? Algo que necesita comprobarse, ¿correcto? Y en la exploratoria es donde vamos a surgir o vamos a dar a surgir o a entender una probable hipótesis, ¿no? Y en la investigación concluyente la vamos a comprobar si realmente es así o no. Otra característica de la investigación concluyente es que se apoya en información primaria, en cambio la exploratoria se apoya en información secundaria. Recordemos que la información primaria la genera el mismo investigador. En cambio, la investigación, o perdón, la información secundaria es aquella que se obtiene a través de estudios ya realizados previamente, ¿no? Como una consulta, básicamente. Si nosotros buscamos información en Internet, esa información que vamos a obtener es básicamente secundaria porque alguien más ya lo generó, ¿correcto? En cambio, en la investigación concluyente, se obtiene por primera vez información,
¿no? Que nadie más lo ha podido obtener, ¿correcto? Otra característica es que en la concluyente se tiende a realizar una encuesta a una muestra. En estadística, una muestra es una representación de un universo, ¿correcto? En la exploratoria tenemos de que la entrevista a personas conocedoras de un producto o servicio, ¿no? En este caso, la investigación concluyente va a tomar un grupo de personas que representen a un universo en su totalidad. En cambio, en la investigación exploratoria se van a realizar entrevistas a personas en específico que tengan, ¿no?, experiencia o sean conocedores de un tema en específico, ¿correcto? Y finalizando esta parte, la investigación concluyente realiza investigaciones o estudios extensivos. En cambio, la investigación exploratoria realiza estudios de casos a profundidad, ¿correcto? Para poder determinar o definir un problema en específico, ¿sí? Básicamente, entonces, dentro de la investigación de mercados tenemos estos dos, ¿no? Concluyente y exploratorio, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a analizar algunas técnicas de investigación. Recordemos que la investigación puede ser canalizada de manera cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Cuando hablamos de cuantitativa, como su nombre lo dice, podemos medir, ¿no?, los resultados básicamente. Podemos cuantificar los resultados. En cambio, en las técnicas cualitativas es un poco más complicado de poder medir, ¿no? Pero sí podemos saber la opinión, la percepción de los consumidores. Es así que ahora mismo vamos a analizar cada una de estas técnicas y de qué manera podemos utilizarlos, ¿no? Cuáles son algunas ventajas y cuáles son algunas desventajas que tienen cada uno de estos, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos con las técnicas cuantitativas dentro de la investigación de mercados, ¿no? Y básicamente el primero vendría a ser una entrevista personal, ¿sí? Como una técnica cuantitativa. En este caso, la entrevista personal es que hay un representante de la marca, de un producto o de la empresa frente al consumidor, ¿correcto? Y de manera presencial se va a poder realizar ciertas preguntas puntuales en relación al producto o al servicio, ¿correcto? La ventaja de esto es que tienes al consumidor frente tuyo y puedes percibir algunas cosas de repente que no serían fácilmente de identificar con otras técnicas, pero en este caso, como tienes al cliente delante tuyo, puedes ver de qué manera reacciona, qué gestos hace, entre otros, ¿correcto? Una desventaja de este tipo de técnicas como la entrevista personal vendría a ser de que es costoso, ¿no? Porque necesitamos a un investigador que esté en un momento determinado frente al cliente realizando preguntas, ¿no?, puntuales para conocer ciertos aspectos, ¿correcto? Entonces, eh, ahora mismo esto se ha llevado también al campo de las tecnologías, ¿no? Hacer entrevistas a través de canales online. Luego lo vamos a ver, ¿correcto? Muy bien. Otra técnica de la investigación de mercados justamente es la entrevista telefónica, ¿sí? Como puedes observar ahí en la imagen. Básicamente consiste en tener una base de datos de los clientes y realizar llamadas aleatorias a los clientes para poder aplicar una entrevista, ¿no? Para hacerle una entrevista puntual y poder determinar de repente algunos aspectos relevantes para la organización, ¿correcto? O por qué no, antes de lanzar un producto al mercado, podemos también realizar una entrevista telefónica. Pero ¿qué sucede? Este tipo de entrevistas telefónicas tienen un grado de sesgo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque los clientes, o bueno, la persona a la cual vamos a entrevistar, no siempre está dispuesto a escuchar, ¿sí? Muchas veces incluso esto genera una molestia en el cliente y va a tratar de evitar, ¿no? O de repente te va a contestar el teléfono, pero de manera muy apresurada y sus respuestas no van a ser al 100% fiables
en comparación con la entrevista personal, ¿correcto? Entonces, una desventaja de este tipo de técnicas vendría a ser de que la información que vamos a obtener no es fiable. Hay probabilidades de que el cliente te responda cosas que ni él mismo entiende, ¿correcto? Muy bien. Una ventaja de este tipo de entrevistas telefónicas vendría a ser los costos bajos de repente, ¿no? Porque no necesitamos que el investigador, o en este caso el entrevistador, se movilice hasta un punto determinado, ¿correcto? Podemos realizarlo a través de algunas empresas call center, por ejemplo, ¿no? Que utilizan las llamadas telefónicas para realizar ventas de productos o realizar justamente entrevistas o cuestionarios a través de los canales telefónicos, ¿sí? Muy bien. La otra técnica, en este caso, tenemos las encuestas en postal, ¿no? Esto se realizaba hace mucho tiempo atrás a través de un correo postal. Ahora mismo se aplica esto a través del email, ¿no? De un correo electrónico, yo como empresa hago llegar un cuestionario para que el cliente pueda llenarlo en la comodidad de su casa, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Esta técnica también tiene sus desventajas, ¿no? En el sentido de que el cliente va a recibir el correo y lo va a ignorar, no lo va a abrir, no lo va a ver, ¿correcto? A no ser de que seamos eh, o de que pongamos en nuestro correo alguna información que sea llamativo para el cliente, ¿no? O otorgarle algún beneficio si es que llegue o si es que llega a llenar nuestro cuestionario, nuestra encuesta, ¿correcto? Si sucediera esto, el cliente podría participar de repente de algún concurso o algo así, lo cual vamos a poder hacer que el cliente llene nuestra encuesta, ¿sí? Ahora mismo las empresas retail, ¿no? Los supermercados utilizan esta herramienta, ¿no? Por ahí te dicen regístrate en cierta base de datos para que puedas tener descuentos especiales, pero una vez que te has registrado, has colocado tu correo, tu teléfono, tu domicilio, tus datos personales, inmediatamente vas a comprar algo, en cuestión de minutos te está llegando un correo, ¿no? Y te dice, muchas gracias por tu compra, por favor cuéntanos tu experiencia, ¿no? Y si llenas nuestro cuestionario, puedes participar de un vale de consumo de tanto, por ejemplo, ¿no? Esto es muy interesante, ya de acuerdo a qué enfoque querramos darle, ¿no? Porque enviar nada más un cuestionario así por así no va a ser muy agradable para el cliente. Una ventaja de este tipo de cuestionarios es que también es de bajo costo, ¿sí? Tenemos otra técnica cuantitativa, en este caso las encuestas por Internet, ¿ya? Ojo, este tipo de encuestas por Internet básicamente son que nosotros en nuestra página web coloquemos un cuestionario, ¿no? Para poder incentivar al cliente a que pueda llenar este cuestionario, ¿correcto? Obviamente también podemos realizar alguna estrategia frente a esto, ¿no? Por ahí he observado algunas empresas de educación, por ejemplo, que te ofrecen libros gratuitos muy interesantes previo a registrarte en una base de datos y contestando algunas preguntas puntuales. Esto es muy interesante porque motiva al potencial candidato a poder llenar este cuestionario o este formulario, ¿correcto? Y se pueden utilizar pues, bastantes herramientas, ¿no? De Internet para poder llegar a más clientes, ¿sí? Muy bien, la otra estrategia, ojo que esto de las encuestas en Internet también tiene un bajo costo y son más interesantes de acuerdo a la estrategia que empleemos en ellos mismos, ¿sí? Tenemos la otra técnica cuantitativa que vendría a ser la compra fingida. Esto es muy importante, también conocida como Mystery Shopper, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando de que alguien, ¿no? Finja ser un cliente misterioso, vamos a decirlo así, ¿correcto? Y esto sirve básicamente para determinar cuál es la calidad de atención que tienen o nuestro personal de nuestra empresa, ¿sí? Por ahí esto se va dando como una clínica de ventas incluso.
¿no? Algunos lo llaman así, clínica de ventas, para poder determinar algunas falencias que puedan tener algunas debilidades al momento de atender al cliente y obviamente posteriormente se hace una retroalimentación para poder mejorar y poder quitar esas debilidades que puede existir en el personal, ¿sí? Y el último, y para mí un poco interesante, es el tema de la observación, ¿ya? Observar al cliente. Esto es muy interesante, incluso aplicado al neuromarketing ha dado resultados muy interesantes. Al inicio de esta clase les decía que las personas mentimos, ¿correcto? Pero ojo, cuando alguien actúa de manera natural y normal y nosotros observamos eso, vamos a ver que lo que nos dijo es muy diferente a cómo actúa el cliente. Tengamos presente esto, ¿ya? Y en algún momento, ahora vamos a conversar de un caso muy sonado a nivel global, incluso, y justamente estoy hablando de Coca-Cola. Ahora lo vamos a comentar, ¿ya? Entonces, la observación básicamente va a ayudar a poder, ¿no? Ver algunas acciones puntuales de los clientes al momento de realizar una compra, por ejemplo. ¿Sí? Ojo que en neuromarketing se han colocado cámaras, incluso se han colocado algunos micrófonos en ciertos puntos estratégicos de algunos productos para ver qué piensa el cliente, qué es lo que dice el cliente, cómo es su, ¿no? Su expresión facial, entre otros aspectos, para poder determinar la aceptación o rechazo de los productos. ¿Ya? Esto es muy interesante. Se puede aplicar esto de manera no muy, de repente, exagerada. Algunos emprendedores lo que suelen hacer frente a la técnica de observación es que si yo quiero colocar un restaurante muy parecido a algo que vi, entonces me colocaré en un punto estratégico en el cual yo pueda observar, ¿no? Cuánta afluencia de cliente hay, en qué hora del día hay más afluencia, qué productos llevan más, entre otros. ¿Correcto? Entonces, por ahí la observación básicamente consiste en ponerse en un punto y observar. ¿Correcto? Aquí también podemos aplicar algunas tecnologías o herramientas tecnológicas, como por ejemplo las cámaras de vigilancia, para poder determinar de qué manera actúa un individuo, ¿no? Ojo, aquí no podemos hacer de cuenta al cliente que lo estamos observando, porque inmediatamente su forma de actuar va a cambiar. ¿Sí? Y también tenemos que tener en consideración las políticas de no violar la privacidad de los clientes, obviamente, ¿no? Cuidado con esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, son algunas técnicas cuantitativas de investigación de mercados. Pasamos ahora a hablar acerca de las técnicas cualitativas de la investigación de mercados y básicamente tenemos la entrevista en profundidad, ¿no? Lo que aquí se quiere en la entrevista de profundidad es conocer con mayor detalle ciertos aspectos de un producto o de un bien. Bueno, de un bien o un servicio, ¿correcto? La entrevista de profundidad también va a ser necesario que el cliente y el experto estén en un punto determinado, ¿correcto? Para intercambiar información, ¿sí? Y obviamente también representa un costo y la ventaja en este caso es que el cliente tenga pocas posibilidades de decir mentiras, ¿ya? Otra herramienta, otra técnica cualitativa viene a ser algo importante aquí de repente el focus group, ¿no? Desarrollada por la Universidad de Boston, pero ojo, esta herramienta eh, probablemente ¿no? Se haya hecho mucha expectativa y no de los resultados que correspondan, ¿ya? Básicamente consiste en reunir entre 6, ¿no? Máximo 12 personas, como puedes ver en la imagen, y que exista un moderador, ¿correcto? Para poder guiar al grupo dentro de la observación de algo en específico. Puede ser un producto o un servicio, ¿correcto? Esto del focus group se puede utilizar, por ejemplo, para ver el sabor del producto, se puede utilizar para ver el diseño del producto,
o de qué manera una campaña publicitaria podría impactar, ¿correcto? Entonces, estos focus group se van dando, es más, ahora mismo las empresas van aplicando esto, pero ojo, también tiene un grado de sesgo, ¿ya? Tiene un grado de error porque las personas que están ahí sentadas tienden a actuar de diferente forma según a quienes estén a su alrededor, ¿sí? Muchas veces por ahí se le pregunta a alguien, de repente el moderador puede preguntar, ¿no? ¿Cuál es la bebida que sueles consumir? Y por ahí observando, ¿no? Y por querer impresionar de repente a los asistentes, va a mencionar la mejor marca, cuando en realidad lo que consume es la marca más barata, ¿correcto? Cuidado con esto, también tiene un grado de sesgo. Por ahí muchos han alardeado de los resultados excelentes de esto del focus group, pero se ha demostrado de que efectivamente no es un 100% confiable, ¿correcto? Luego tenemos otra herramienta, ¿no? Grupos de discusión. Pueden ser muy parecidos al anterior, al focus group, pero ojo, en los grupos de discusión se busca solucionar un problema básicamente, ¿ya? No tanto como en el focus group, ¿no? En el focus group buscábamos qué percepción tienen las personas, qué piensan de algo en específico, ¿correcto? De mostrarles un producto, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los grupos de discusión, ahí se van discutiendo temas puntuales y de qué manera podemos solucionarlo, ¿correcto? Otra técnica cualitativa vendría a ser la entrevista semiestructurada, ¿no? ¿En qué consiste una entrevista semiestructurada? Consiste en que un experto esté frente a un cliente, ¿no? Y que tenga algunas preguntas previamente elaboradas, ¿correcto? Para conocer las respuestas que pueda tener el cliente, ¿correcto? Por otro lado, tenemos las entrevistas no estructuradas, son aquellas que surgen de manera espontánea, ¿no? Yo me entrevisto con alguien, pero no tengo un borrador de preguntas, simplemente que al momento de la conversación fluyan algunas preguntas puntuales, ¿no? Esto me da pie a que el entrevistado pueda hablar de lo que más le parece, ¿no? De lo que más le llama la atención. En cambio, en la entrevista semiestructurada, yo, con las preguntas que previamente voy a elaborar, voy a dirigir un poco hacia dónde quiero o qué es lo que quiero que me diga el entrevistado, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí estas herramientas o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, que podemos aplicar para la investigación de mercados. Básicamente, la investigación de mercados busca conocer a tu potencial consumidor, ¿sí? Si tú no conoces a tu potencial consumidor, déjame decirte que vas a tener pocas probabilidades de poder enganchar con él, ¿sí? Muy bien. Tenemos algo importante también, ¿no? Que vendría a ser la investigación etnográfica. Antes de pasar a este tema, déjame comentarte un poco de lo que en algún momento sucedió con Coca-Cola, ¿sí? Esto es muy importante porque sucede lo siguiente, ¿ya? Antes de pasar al otro tema, Coca-Cola en algún momento realizó cuestionarios allá en Estados Unidos, ¿correcto? Básicamente en 1985, ¿correcto? En este caso, Coca-Cola cometió un error de marketing que ha sido muy trascendental. Después de 99 años de éxito que tenía, pasó por alto su antigua regla, ¿no? No juegues con mamá Coca-Cola, ¿correcto? ¿Y qué hizo Coca-Cola en ese entonces? Cambió la fórmula original de la Coca-Cola tradicional, ¿no? Y en su lugar puso la nueva Coca-Cola, ¿no? Que tenía un sabor más dulce y más suave, ¿correcto? ¿Por qué hizo esta acción Coca-Cola? Justamente la hizo porque había en ese entonces un reto que había lanzado Pepsi que se llamaba el desafío del sabor, ¿sí? Y bueno, lo único que Pepsi hizo en este caso es demostrar que Coca-Cola no era realmente agradable en sabor, sino que se había posicionado por marca. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento.
Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Básicamente cambió. ¿Y por qué cambió? Porque hizo un cuestionario, ¿no? Aplicó un cuestionario y en ese cuestionario los clientes o los potenciales clientes o consumidores de este producto dijeron sí, aceptaría la nueva presentación y el nuevo sabor de Coca-Cola. Por eso les digo, ¿no? Ojo, un resultado de cuestionario fue de que los consumidores aceptarían la nueva presentación de Coca-Cola. Ojo, y sucedió así, ¿no? Al principio, entre el alboroto inicial, ¿no? Por los anuncios y la publicidad de la nueva Coca-Cola, se alcanzaron buenas ventas, ¿correcto? Sin embargo, estas pronto dejaron de crecer conforme al público, conforme un público sorprendido empezaba a reaccionar. ¿Cuál fue el error? ¿Por qué las personas al inicio aceptaron esta nueva Coca-Cola y después empezaron a tener una reacción diferente? Porque probablemente Coca-Cola haya orientado su cuestionario a un público juvenil. Pero ojo, la Coca-Cola tradicional ya estaba posicionada en la mente de las personas adultas, ¿correcto? Y en poco tiempo se podía ver cómo la Coca-Cola tradicional empezó a desaparecer del mercado. ¿Por qué? Porque mucha gente fue al supermercado y empezó a comprar toda la Coca-Cola que había porque sabía que ya no iba a existir. ¿Correcto? Por ahí algún grupo se juntó y trató de demandar a Coca-Cola por sacar la presentación tradicional y colocar una que no era de su agrado, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Retrocedió, ¿correcto? Dijo, ya, perfecto, voy a lanzar nuevamente la presentación tradicional, pero no voy a quitar la nueva presentación, ¿correcto? Solamente así Coca-Cola pudo salvar esta situación y ahora lo tenemos, Coca-Cola tradicional para todos. Ha sacado nuevas presentaciones, sin azúcar, light, entre otros, pero ojo, la Coca-Cola tradicional ya está posicionada en la mente del consumidor. ¿Sí? Muy bien, básicamente, ojo, aquí a través de un cuestionario, los potenciales clientes dijeron que sí, aceptarían la nueva Coca-Cola, pero una vez llevada a la práctica esto, en realidad hubo toda una reacción diferente, ¿no? Por eso mismo les decía que este tipo de estrategias o estrategias de investigación no tienen los resultados que debería, ¿correcto? Muy bien, el otro punto que tenemos que ver ahora es el tema de la investigación etnográfica, ¿correcto? Que básicamente consiste en estudiar al consumidor en su entorno normal, en su entorno de costumbre, vamos a decirlo así, ¿ya? Dice ahí, consiste en estudiar de forma directa a los usuarios de un producto o un servicio o una marca durante un periodo de tiempo. Para ello se suele utilizar la observación, ¿no? Participante en la que podemos conocer su comportamiento social, ¿correcto? Tenemos ahí un grupo de amigos, ¿sí? Aquí lo que se busca es que el investigador se introduzca en este grupo y vaya observando ciertas costumbres, ciertas actitudes en su ambiente normal del cliente, ¿correcto? Incluso esto nos ayuda, como dice ahí, ¿no? La observación en un entorno natural y como un comportamiento espontáneo facilita la búsqueda de insights, ¿correcto? Esto de observar al cliente en su mundo habitual, ¿no? En su campo habitual, nos va a permitir a poder reconocer cuáles son los insights. ¿Y qué son los insights? En algún momento te decía que los insights son las motivaciones profundas que tiene el consumidor frente a una marca, ¿correcto? Entonces, aquí básicamente hacemos un estudio de esta disciplina llamada la antropología, ¿no? Y justamente la antropología es estudiar el comportamiento de las personas en su hábitat normal, ¿correcto? Muy bien, entonces, a través de la etnografía tenemos aquí algunos ejemplos que se pueden realizar. Podemos observar, bueno, a un participante, ya sea en el hogar o en otros entornos en los que produce relaciones con los productos, ¿sí? Ojo, hay productos
que incluso se manejan de manera tradicional, ¿sí? Y ojo, esto también está en relación a los paradigmas probablemente, ¿no? Hay productos como Gloria aquí en nuestro país que se consume prácticamente por tradición, ¿no? Es esa latita de leche Gloria, el de tarro azul, ¿no? Otro ejemplo es el acompañamiento en el acto de la compra en el lugar o en el lugar de ocio, ¿no? El investigador, en este caso, acompaña al cliente para ver de qué manera decide sus compras, ¿sí? Otro aspecto es que, otro ejemplo es que diarios de vida, ¿no? Y o registros de actividades cotidianas se van analizando cuáles son las actividades cotidianas que va haciendo el cliente, ¿no? Ojo, aquí tenemos la antropología visual, ¿no? Recopilando material audiovisual del entorno, por ejemplo, una casa, una habitación, la nevera, la calle, los amigos, etcétera. Todo esto va a ayudar a que a través de esta investigación etnográfica podamos reconocer justamente alguna relación profunda entre una marca y el consumidor. Justamente este tipo de investigación está en relación a determinar la marca y el cliente y qué relación hay, ¿sí? Básicamente. Muy bien. Luego tenemos la investigación de mercados online, ¿no? Ojo, todo lo anterior que hemos hablado en las técnicas de tanto cuantitativas y cualitativas pueden ser llevados, ¿no? Al campo online, ¿sí? Tal es así de que justamente ahora muchas empresas han empleado estas herramientas online, ¿no? El Internet, básicamente, para realizar investigación de mercados, ¿no? Como tal, dice ahí, la investigación de mercados online es un método de recolección de datos que se realiza a través de Internet, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conocer y comprender al cliente tan bien, ¿no? Que el producto pueda venderse por sí solo, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí viene a tallar de manera muy especial la parte online, ¿no? Y cómo podemos hacer un focus group, por ejemplo, de manera online, cómo podemos hacer una entrevista a través del internet, cómo podemos realizar un cuestionario a través de internet. Ojo, todo lo que hemos visto anteriormente lo podemos hacer a través de canales online y básicamente representan la reducción de costos considerables al momento de realizar este tipo de actividades, ¿correcto? Tenemos aquí la investigación de mercados online un poco más allá, ¿no? Nos dice, por ejemplo, con la investigación de mercados online, es posible obtener información específica del consumidor como su historial de compras o sus hábitos de consumo utilizando menos recursos. Justamente a esto va la parte de investigación de mercados online, ¿no? Y en algún momento de repente has escuchado de los famosos cookies, ¿no? Que son pequeños softwares, vamos a decirlo así, que se van instalando en tu computadora, ¿correcto? Al momento de abrir una página web, por ejemplo, inmediatamente en la parte inferior, no sé si te habrás dado, te aparece, ¿no? Políticas de cookies. ¿Aceptas o rechazas? ¿Sí? Muchas veces este tipo de, ¿no? de información, o vamos a decirlo así, no tienen un botón de rechazo más que de aceptación. Prácticamente estamos obligados a aceptar, ¿correcto? Esto también está en relación a las políticas que tenemos aquí en nuestro país que no están vigilando esto de manera adecuada, ¿no? En países como España ya hay una regulación de esto, básicamente, ¿no? Y los cookies sí o sí tienen que tener una aceptación y un rechazo claramente. En nuestro país no sucede así. Algunas páginas web simplemente ponen un botón de aceptación y el otro es de más información. Y si no aceptas los cookies, prácticamente no vas a poder ver la página que estás intentando ver, ¿correcto? Pero, ¿qué son los cookies más allá de esto? Los cookies son pequeños programitas que se van instalando en tu computadora y te van observando prácticamente. Cuidado con esto porque viola la privacidad de un individuo como tal. Cuidado con esto, vean bien, infórmense bien de esto, ¿correcto? Más allá de aceptar, aceptar, aceptar nada más, porque muchas veces las personas
simplemente podemos aceptar por poner y ya, ¿correcto? Y luego no nos damos cuenta por qué un día antes estaba buscando, por ejemplo, ¿no? Pañales, y resulta de que al día siguiente o después de 2 días me vuelvo a conectar y full publicidad de pañales. Qué coincidencia, ¿verdad? Justamente a través de estos cookies es lo que va sucediendo, ¿no? Ojo, estos cookies van enviando información constantemente a una base de datos en otro lado que no necesariamente es tu computadora. Pero ojo, los cookies se instalan en tu computadora y van mandando información a una base de datos, ¿correcto? Y de ahí van viendo, bueno, qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que buscas? ¿A qué hora enciendes la computadora? ¿Cuánto tiempo pasas ahí? ¿No? Entre muchas otras cosas. Cuidado con esto. Prácticamente es un virus, voy a decirlo así. ¿Ya? Entonces, bueno, ya estás, pero esto hay que utilizarlo de una manera positiva, ¿no? Si hablamos de, en esta parte de la investigación de mercados, justamente va a eso, pero también podría utilizarse con otros fines. Cuidado, ¿ya? En sí, ojo, estas herramientas, vuelvo a repetir, no son buenos ni malos, depende del uso que le querramos dar. Tenemos algunas ventajas de la investigación de mercados online, ¿no? Ahí tenemos una pregunta que dice, ¿por qué deberías hacer una investigación de mercados online? Básicamente, porque es preciso, ¿correcto? Bueno, hasta cierto punto es preciso, ¿no? Porque más allá tenemos algunos problemas en relación a que el cliente o el entrevistado o el encuestado pueda realizar o pueda responder de manera muy subjetiva, ¿correcto? Luego, la investigación, bueno, las investigaciones online pueden ser globales. Esto sí es interesante, ¿verdad? Porque yo desde Perú podría hacer una investigación en Europa, podría hacer una investigación en China, a través de Internet, básicamente, ¿correcto? Y eso es muy bueno en este aspecto. No hay necesidad de que yo viaje hasta estos países para poder realizar investigaciones en mercados, ¿sí? También nos dice que es accesible, ¿no? Desde cualquier punto podemos acceder a los cuestionarios, ¿no? A las entrevistas, entre otros aspectos, para poder realizar una investigación de mercados online, ¿sí? También nos dice que es confiable, vuelvo a repetir hasta cierto punto, y bueno, nos dice que es rápido también, ¿no? Inmediatamente podemos obtener resultados y nos dice que también es versátil, ¿no? El consumidor que querramos encuestar o entrevistar se puede conectar a través de su teléfono, de su smartphone, a través de la tablet o a través de una computadora, inmediatamente, ¿no? Y si te habrás dado cuenta, ahora mismo, cuando haces uso de algún aplicativo, inmediatamente te aparece eh, la evaluación que le puedas hacer a esta aplicación, ¿no? La puntuación que le puedas otorgar como estrellitas, ¿no? 5 estrellitas significa que la aplicación te encantó y una estrellita obviamente que rechazas, la aplicación no ha cumplido tus expectativas, ¿correcto? Esto es muy interesante en relación a investigación de mercados online. Tenemos también cómo se hace una investigación de mercados. Tenemos ahí eh, algunos aspectos, ¿no? Básicamente 7 puntos, ¿ya? De cómo se debe realizar. Y lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo de la investigación que querramos realizar, ¿correcto? El segundo paso es utilizar la búsqueda de palabras claves. Ojo, aquí podemos hacer uso del Google Trends, ¿no? Donde vamos a poder colocar una palabra en específico y nos va a dar estadísticas. Incluso podemos segmentar de qué país exclusivamente estamos analizando, ¿no? Ojo, esto es muy interesante también. El tercer paso sería leer blogs relacionados con la industria a la que te diriges, ¿no? En Internet hay un montón de información en este caso y los blogs básicamente sirven para que los usuarios puedan dar su opinión respecto a algo en específico, ¿no? El punto 4 vendría a ser estudia la competencia a través de Internet. Sabemos que hay información relevante y valiosa que podemos rescatar. El punto 5, realizar encuestas en línea que sean efectivas, ¿no? Ya lo estamos viendo y podemos realizar a través de diferentes herramientas, ¿no? Luego realiza un análisis de los datos profesionales.
Tenemos ahí el Big Data, por ejemplo, herramientas que han surgido ahora mismo para poder analizar la información o analizar los datos que podamos recolectar a través de estas herramientas, ¿sí? Y bueno, el punto 7 vendría a ser convierta los datos recolectados en una estrategia, ¿no? Obviamente hay que tomar decisiones en base a lo que hemos podido obtener como información de la investigación de mercados online, ¿sí? Bueno, para finalizar tenemos la parte del neuromarketing también en relación a la investigación de mercados y básicamente el neuromarketing, como hemos visto, analiza las diferentes o los diferentes mecanismos cerebrales o dinámicas cerebrales, ¿no? Y estudia los factores externos que puedan incidir en la decisión de compra de un consumidor, ¿correcto? Puedes observar ahí, las personas en estudio ingresan a un aparato de resonancia magnética y reciben diferentes estímulos como fotos, videos, olores, sabores, y vamos viendo a través de estos sensores que detectan, ¿no? Mm, Como por así decirlo, detectan la actividad cerebral para poder ver de qué manera actúa el cerebro, ¿no? O cuál es el mecanismo del cerebro frente a diferentes estímulos, ya sean imágenes, videos, olores, sabores, entre otros. Incluso se hacen investigaciones de manera que podamos investigar el tacto, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo, en la imagen puedes observar, dice las respuestas de los estímulos se registran cada 500 milisegundos y se analizan principalmente siguiendo áreas del cerebro. Tenemos ahí una persona que está observando un producto, ¿correcto? Más allá de solamente evaluar la actividad cerebral en el neuromarketing, también se hacen seguimientos oculares para ver qué sucede cuando un cliente o un consumidor observa el producto, qué es lo primero que ve. ¿Correcto? Entonces, los lentes que tiene ahí hacen un seguimiento ocular para determinar a qué punto en específico mira el cliente. ¿Correcto? Tenemos ahí algunas áreas en las cuales se analizan estos. Tenemos ahí el lóbulo occipital, que es el centro visual. Tenemos el hipocampo, que es la memoria clave. Tenemos el sistema límbico que va en relación a las emociones y la corteza peliforme que vendría a ser la construcción del sistema olfativo, ¿correcto? Muy bien, para finalizar, tenemos aquí un ejemplo en neuromarketing y básicamente es el desafío del sabor, ¿no? Ustedes habrán visto en algún momento algún video de esto de repente en relación a que Pepsi lanzó el reto, ¿no? De determinar quién era mejor en realidad. Y lo único que hizo Pepsi al final es que logró demostrar que Coca-Cola era aceptado por su marca, más no por el sabor, ¿sí? Se hicieron investigaciones y bueno, el que salió perdiendo fue básicamente Pepsi, ¿no? Y ganó Coca-Cola porque se demostró de que la gente no consumía Coca-Cola por el sabor o el placer que podía representar este, ¿no? Justamente se vendaron, ¿no? A los participantes y se les puso dos vasos, ¿no? Coca-Cola en uno y Pepsi en otro. Y al momento de probar, casi todos los participantes dijeron que el vaso que contenía la bebida de Pepsi era el más agradable, ¿correcto? Pero bueno, al momento de quitarse la venda, les indicaron, oye, acabas de tomarte Pepsi, ¿no? Y es la que te agrada, en realidad, y el consumidor, bueno, en este caso, la persona que estaba participando dijo, no, 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 a mí me agrada Coca-Cola, Pepsi no. Entonces ahí viene un tema de marca, más allá de el sabor, ¿correcto? Muy bien, eso es todo lo que podemos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver si hay algunas preguntas del tiempo que nos queda. Adelante, por favor, agradeciendo siempre a los que se han conectado y han podido transmitir eh, esta conferencia. Muy bien, a ver, vamos a ingresar. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor, porque tengo problemas para acceder al canal.
de Facebook o también lo pueden hacer a través del canal interno, ¿no? Realizar sus preguntas o consultas de manera puntual. A ver, déjenme ver. Correcto, Richard, muchas gracias. Muchas gracias por la conexión. Efectivamente, las herramientas que hemos visto el día de hoy pueden aplicarse a un proyecto de inversión que antes de lanzarlo, ¿correcto? Muchas veces los proyectos de emprendimiento se lanzan simplemente así por así y no se hacen investigaciones de mercados previo, con altas probabilidades, obviamente, de tener un resultado negativo. ¿Sí? Y por eso es que hay muchos proyectos de inversión que fracasan en algunos años, ¿no? 2, 3 años y no van más, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias por su conexión. Los invito, el día de mañana vamos a estar viendo las técnicas en relación al neuromarketing, ¿correcto? Vamos a investigar las técnicas que existen a través del neuromarketing, ¿correcto? Muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana.